Vamos a asegurarnos. La importancia de estar asegurados. Uf, estaba intentando asegurar al esposo, no sé por qué razón perdió el seguro y se enfermó. Ese tratamiento que se hizo tuvo que pagarlo. Elena, si vendes una póliza, te da lo que acabas de hacer en 3 días aquí. ¿Qué sentías tú que te frenaba? Empecé a buscar alternativas, entonces empecé a hacer Uber. ¿Por qué qué? Porque me iban a cortar la luz. Nos casamos a escondidas, no te lo pierdas. A escondidas. Se enamoró de otra. Mi mamá me decía la turca. Sentí que tal vez en esta parte había fracasado, Sí. pero que no me iba a dar por vencida y que iba a levantar nuevamente Elena Carrillo. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Tenemos aquí a Elena Carrillo. Elena, mamacita, bienvenida. Gracias. Tu manito. Un placer tenerte aquí. Gracias. Un corazón entre Perú y Venezuela. Yo no te voy a preguntar cómo está ese corazón, hacia dónde se inclina. Yo nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Una arepa o un ceviche? Me desayuno una arepa y me almuerzo un ceviche. Me parece muy buena respuesta. Yo ya le iba a decir que se hiciera la arepa de ceviche, pero está bien, me gustó esa respuesta. Elena, tú tienes a @Eureka Multiple Services. Tú prestas servicios de seguro. Eres agente de seguros. Sí, soy agente de seguros. Actualmente estoy trabajando con diferentes ramas. Aparte también hago impuestos. O sea que También haces impuestos. Son varios servicios, pero eso es Ok, el múltiple servicio porque exacto. cada vez pienso agregar más servicios para que el cliente, o sea, la visión que yo tuve fue de que el cliente cuando llega, porque estoy enfocada al público latino que está recién llegado al país, ayudarlo en todo ese proceso. No me he metido con migración, Ok. sin embargo tengo ciertas alianzas, pero es ayudar al cliente que tenga desde su seguro de salud, que después pueda hacer sus impuestos, que después que todo lo que se relaciona para que su información que es tan sensible esté en un solo lugar. Y nosotros le prestamos en las diferentes áreas. Eso que está necesite. perfecto. Es un Sí. combo Porque, completo. porque cuando nosotros llegamos, había mucho de que, ay, me fui con esta persona y me atendió mal, entonces ahora voy para allá, brinco para acá. Entonces, Sí, y entonces tenían tengo que- 5 diferentes personas que le eso. trataban su información privada y que yo vi la necesidad de que en un solo lugar consiguieran todo, donde estuviera segura su información y sobre todo que se relacionaban. Entonces, porque pasa, yo tengo el seguro, pero entonces el que me hizo los impuestos me lo hizo mal y me vi afectada. Entonces aquí nosotros trabajamos todo de la mano para que todo camine como debe ser. Entonces, ¿cuáles son los servicios que prestas en este momento en Eureka Multiple Services? Tenemos seguros de salud con los suplementarios, seguros de vida, seguros de auto, estamos incorporando seguros de casa, tenemos impuestos personales y empresariales, bookkeeping y real estate. Y real estate también. Sí, yo antes de ser agente de seguros me desenvolvía como agente de real estate, como realtor. Exacto. Ok. Ujú. Bueno, entonces está perfecto porque si es como tú dices, pues busco el apartamento o busco mi casa y tú ahí ayudas también en la otra parte, los impuestos Correcto, entonces y el todo seguro. una cosa se relaciona con la otra, porque si tú haces bien tus impuestos, tienes correctamente tu seguro y vas creciendo de tal manera que vas haciendo tu patrimonio y puedes comprar tu casa. Entonces, la idea es que seamos todos en Que el sea mismo lugar. integral. Correcto. Eso me gusta. Claro que sí. Estás aquí en Orlando. Sí, ¿Dónde más? en Indiana. En Tenemos una Indiana. sucursal en Indiana, allá está mi hermano. Por cierto, este fin de semana vamos a estar por allá y tratando de ampliar la cantidad de agentes, dándole oportunidades a la población latina de que se desarrollen en esto que es una carrera profesional. ¿Cuántos agentes trabajan contigo? Actualmente tengo 8 activos. Ok. Tengo 5 que se acaban de incorporar, tengo otros estudiando y tengo otros que están como part-time, muy, muy esporádicamente, pero realmente los 8 activos que tengo hacen maravillas. No lo dudo, porque si este es el goal, es hacer algo integral y todos los servicios que hace, pues qué bonito el trabajo así, ¿no? En equipo y buscando el mismo goal. ¿Cómo se dice goal? Ay, la La gringa meta. ella, buscando la misma meta, ay, la La meta, gringa. sí. Elena, y Diana, ¿quién tienes? Mi hermano. Tu Nosotros hermano. somos una agencia
bastante pequeña, recién, o sea, Eureka como tal nació en el 2020, Ok. pero Tiene 5 5 años. años, pero realmente que yo diga que empezó a funcionar, porque Eureka era yo sola prácticamente en el 2020, tuve unos agentes, no me fue tan bien en ese momento, mi enfoque no estaba correctamente en ese momento, me volví a quedar sola como Eureka, pero Elena, y hace 2 años volví a abrir una oficina y ahí fue donde me traje a mi agente fiel que estaba conmigo, él trajo a su novia, de pronto mi hijo se quiso ser agente, trajo a la novia, Mira, y fue mi hija, creciendo. y ¡Qué fue creciendo. chévere! Ahora estamos abiertos a recibir a más personas porque hemos estado como un grupo muy familiar, Claro. pero vemos que podemos darle esta oportunidad porque de verdad nos ha ido bastante bien. Gracias a Dios. Hablaste hace un ratito de que que hay algunos que están estudiando. ¿Preparas agentes? Nosotros tenemos una escuela, por llamarlo así, porque cada quien puede estudiar individualmente. O Exacto. sea, el sistema es, se hace un curso online que te otorga un certificado para poder presentar al Estado. Es sencillo, pero no es fácil. Sepamos diferenciar. Es bien sencillo Ok. porque vas a ver unos tutoriales, vas a ver unas preguntas de elección simple, ¿no? Que son 4 Sí. opciones que te dan, todo lindo, pero es bastante largo. Hay que estudiar. Las personas creen que es nada más entrar, hacer el curso así Y y ya. no. Tienen que memorizar porque después todo eso que vieron va a ir al examen, donde vas a ir a un sitio especial donde tienes que presentar y luego ya después son poner huellas. Para esto se necesita tener un estatus migratorio, el social, el Sí. permiso de trabajo o ser ciudadano residente, para poder desempeñarse como agente de seguro y ya después te licencia el Estado. Ya puedes vender tus seguros de salud o de vida o ambos a nivel estatal. Posteriormente puedes sacarte licencias de diferentes estados sin necesidad, se llaman las no residentes, Ok. ¿ok? Y puedes trabajar en todos los Estados Unidos. Ah, mira, qué maravilla. Y que bueno, te cuento, porque Ajá. cuando yo empecé, que ya son 7 años que tengo la licencia, era el puerta a puerta, el pararte en un supermercado, era todo eso, donde tenías que visitar al cliente Tenías que ir, personalmente exacto, porque de te visita, tenían que todo. firmar todos ellos personalmente. Pero a raíz de la pandemia fue Sí. una bendición para nosotros los agentes de seguro porque podemos hacer todo online. Entonces tú puedes tener un cliente aquí en San Francisco, puedes tener uno en Nueva York, puedes tener uno en Nebraska Exacto. y no, Y no no pasa nada, hay. no alteras. Siempre y cuando tú tengas toda tus permisos, tus licencias al día, puedes hacer negocio en todos los Estados Unidos. @Eureka Multiple Services. Eureka. Ese Eureka. nombre. Porque mi eslogan es que somos la solución. Cuando una ¡Ay, qué persona bello! Me dice, gusta. Somos la solución. sí, cuando una Cl- persona consigue la respuesta, la solución a ese problema, Uno dice, Eureka, ¡Eureka! así mismo. Entonces ¡Ah! de ahí Mira qué nació, creativo. sí, señor. Mira qué chévere. Y es la idea que yo tengo, darle la solución al cliente. Claro. Somos la solución para ellos. O sea, tengo un problema con mi seguro de salud, nosotros te solucionamos. Tienes un problema con tus impuestos, nosotros te solucionamos. Siempre queremos ser la solución para que hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Claro. Y ven acá, Elena, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Qué te llamó de la atención de estar en el mundo de los seguros? Bueno, no empezó por mí. Realmente yo en ese momento era agente de seguros, perdón, Realtor. realtor, y el que era mi esposo en ese momento le ofrecieron la oportunidad, él trabajaba en construcción, y le ofrecieron la oportunidad por el talento innato que él tiene, ¿no? Entonces, él se dio la oportunidad y cuando se sacó su licencia, que era un momento bastante crítico de nosotros económicamente hablando, Ujú. vimos un resultado inmediato muy favorecedor. O sea, nos Exacto. quedamos sorprendidos de que él un mes trabajando en construcción a pico y pala, como decimos Claro. nosotros, y a duras penas le dejaba un margen X, con el seguro en una semana hizo esa producción. Entonces yo dije, wow, entonces yo lo Claro. acompañaba como su asistente. En ese momento todavía Ajá. se firmaba en persona, entonces yo era la que Ok. llenaba, a pesar de que era en una tablet, yo era la que llenaba Qué y todo eso, él paciencia. explicando, hablando y Sí. esto, y yo llenaba, ta, 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 y hacía firmar al cliente. Entonces era su asistente personal ahí. Y me gustó. Cuando él vio que a mí me gustó, me dijo, bueno, te saca la licencia, pero ya es la última, ¿no? Porque yo había hecho otras ¿Qué cosas habías hecho? en mi, yo había hecho event planning y Ok. me había hecho un curso. Después que con lo de Realtor, después que había, Pero eso está siempre, pero chévere, porque siempre estabas como en la búsqueda de hacer algo nuevo ciertamente, o ciertamente. Y hacer yo algo. pensé que en el real estate me iba a quedar porque yo en Venezuela tenía también una
vendía casas, pero Ok. también manejaba condominios. Entonces, pero mi Ok. fuerte era manejar condominios. Cuando yo pensé en hacerlo aquí, se trata totalmente diferente, porque ya son empresas más grandes que manejan los condominios grandes. No es como allá en Venezuela, que Sí, el edificio donde vive mi mamá, sí. donde vivo yo, no, es diferente. Entonces, esa parte se me había, no lo había podido desarrollar, pero empecé con lo de Realtor, pero no era una buena Realtor. No estaba concentrada, no sé qué ¿No? tenía, tal vez mis techos mentales para ese momento. El hecho es que yo dije: "Ay, pero Pero quiero mira hacerlo qué así". bonito reconocerlo. Por supuesto, ahora sí vengo con todas porque voy a reactivar mi Ah, sí. licencia. Ah, ok. Ahora sí voy Entonces, a ser la mejor. Ok. sí, ¿Y entonces la parte de qué los sentiste tú en ese momento que no te gustaba lo realtor, que buscabas otra cosa? porque vi que o sea, me parecía más sencillo poder atender, a pesar de que era, a diferencia del real estate, como a cuentagotas, porque eran ventas pequeñas, pero las veía como más realizables para mí en ese momento. Entonces, cuando me llamó la atención, yo dije: "Nada, el equipo perfecto". Yo me encargué digamos, darle los entrenamientos, de ayudar con las pólizas y todo eso, y, el papá de mis hijos vendía los seguros. Entonces, chévere, que se armó el equipo, reclutó personas, vi su crecimiento. Exacto. Después, bueno, las cosas no nos fueron bien en la parte, matrimonial, nos separamos, Oh, ok. y ahí estuve un año que lo trabajé, pero era como que llorando en una esquina, vendiendo una póliza, y Ay, Dios mío. así estuve, hasta que ya vi la realidad, porque, ¿qué pasa? En ese momento le estaba yendo muy bien, y me dijo: "No te preocupes, yo te voy a dar todos tus gastos, las cosas, los niños, tal", o sea, como mientras yo me establecía, porque yo Sí. realmente no tenía un ingreso fijo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo vi, o ese año que estuve, que él me estuvo dando consistentemente y todo eso, porque le estaba yendo muy bien, yo podía llorar tranquila, pues perdía mi tiempo llorando o sanando mis penas o lo que Llorabas sea. relajada. Exacto. Pero Llorabas relajada, cuando, pues. pero cuando, ¿qué pasó? Se enamoró de otra. No, no, no. Ay, la Eso dramática, la a lo novela. mejor eso ya había pasado, pero en realidad fue que, la compañía con la que él trabajaba también sufrió Una una caída. caída bastante fuerte en la parte latina y se quedó sin nada. Entonces él volvió a la construcción, entonces ya ese dinero que él me daba constantemente Exacto. frenó, ese chorrito de agua frenó. Ya no podías llorar relajada. Ya no, y Ahora menos llorabas mal porque ya tensa. había pasado un tiempo, Ah, ok. ya que llorar ni que nada, ahora ve a ver qué vas a hacer. Exacto. Entonces, claro, yo trataba de vender una póliza, como no había sido tan consecuente, empecé a buscar alternativas. Entonces empecé a hacer Uber, Ok. ¿ok? Entonces yo salía en la noche, ¿por qué qué? Porque me iban a cortar la luz. Entonces yo salía a hacer el Uber para pagar el recibo de luz. Entonces, después madrugaba y después me quitaban los toles y cuando veía no ganaba nada. Y yo decía: "Ay, Dios mío", yo misma, ¿no? Decía: "Elena, si vendes una póliza, una, te da lo que acabas de hacer en 3 días aquí". Y yo decía: "Dios mío", era una lucha ¿Pero qué te interna que frenaba? ¿Qué tenía. te frenaba? ¿Qué sentías tú que te frenaba? Mm, El techos mentales, Scarlett, el de verdad. enfrentarte a la gente, el ofrecer el servicio en el Tenía como que el momento, el miedo al el rechazo, miedo al ese rechazo. tipo de cosas. Y no te creas, yo lo intentaba, ¿no? Entonces yo salía, iba a un sitio, de pronto me decían: "No, vete a no sé qué pueblito y te paras allá", y yo iba y me paraba, me ponía a mi mesa y me quedaba muda. Porque el hecho de hablar con alguien que me vaya a decir que no, eso era un terror para mí. Claro. Entonces, bueno, así fue pasando el tiempo, pero tuve que empezar a enfrentarme a eso. Ahí se dio la oportunidad de poner una oficina donde yo no, o sea, era como a concesión, ¿no? Ok. Entonces, ahí nació Eureka. Antes era Elena Carrillo nada más, agente de seguro, Ok. ahí nació Eureka. Entonces, mi proyecto y mi cuestión ya empezaba como a abrirse o a despertarse esa Elena que estaba dormida Ajá. o que había estado llorando por mucho tiempo. Y en el momento que, no sé, tendría la chispa, la cuestión, atraje bastantes agentes, de hecho, más de los que tengo actualmente. Muchos agentes, tal, pero no se vendió nada, porque estábamos en plena pandemia. No, el proceso, el cambio, eso de El hacer cambio un de lo Zoom, eso no era. Tus no. reuniones eran Sí, presenciales, sí, entonces ya sí. la gente no se quería reunir porque tenían miedo, ya no podías ir a las casas de la gente a venderle, Claro. pues entonces empiezan a hacer eso del Zoom, yo empiezo a quedarme, digamos, sola en la oficina nuevamente porque la gente no tenía el dinero y decían: "No, aquí esto no me resulta", y se ponían a hacer lo mismo que yo había estado haciendo, trabajos ocasionales, Sí. Uber, ese tipo de cosas. Entonces,
Pero para todo esto fue un año que yo estuve intentando, me saqué una nueva licencia que es la que me permite vender auto, que es la Property and Casualty, porque esa es una licencia adicional. O sea, yo me saqué la de salud y vida. Entonces Ok. yo dije, no, ya ahora que tengo una agencia, yo quiero ofrecer todos los demás servicios. Entonces una Exacto, para licencia que sea más, adicional. más completo, pues. Exacto, porque si tú tienes una necesidad, ahorita no necesitas nada de salud, pero resulta que tu carro necesita una póliza, también tengo para dártela. Entonces, esa era mi mentalidad, ¿no? Entonces me hice de otra licencia y todo eso, pero no había ventas. O sea, había ventas mías propias personales, pero como de una agencia, Sí. no, realmente no. No tenía la experiencia, no tuve digamos, un entrenamiento, porque las personas que me dieron la concesión de la oficina estaban en Miami. Nunca vinieron a Orlando. Como te digo, esas reuniones que se hacían, estábamos nuevos en eso de usar el Zoom y todas esas cosas. Entonces yo iba como dice, tirando piedras, Ok. probando, ensayo y Exacto, error, ensayo, ensayo y error. exactamente. Entonces llegó un momento donde yo asumo que la gente vio que no había producción y dijeron, bueno, Elena, o sea, ¿qué vas a hacer? Entonces yo digo, no, yo ya tenía en mente entregarla porque yo decía, ya estaba sola en la oficina, me daba hasta miedo estar en esa oficina sola porque el lugar era muy, muy solitario. Ok. Yo sigo trabajando desde mi casa porque igualmente la producción era mía propia. Entonces vuelvo a mi casa, me hago mi espacio y empieza a haber una buena producción, empezó a crecer la clientela, me aboqué un poco más, o sea, como que sentí que tal vez en esta parte había fracasado, Sí. pero que no me iba a dar por vencida y que iba a levantar nuevamente Elena Carrillo. Entonces, empecé así y llegó un momento que me empezó a ir mejor, pero lo suficiente para vivir al ras, Ok. pagar El día. al día. Entonces, así estuve un tiempito. ¿Cuánto sería? Un año y pico, ¿Cuánto? 2 años así. Al día. Al día. Tengo una amiga que fue mi agente en un momento, que se hizo socia de otros que habían sido mi agente y ellos montaron su agencia. Y les empezó a ir bien y yo digo, ¿y qué ¿Y tú pasó qué pasa? aquí? Y yo ¿Y digo, a ti por qué no te no, dijeron? ¿No? no sé, tal vez pensaron que me estaban siendo desleales, no sé, o sea, realmente no soy muy amante de las sociedades, te Ok. soy sincera, pero si me hubiesen dicho no me hubiese molestado, al contrario, me hubiese a lo mejor animado. Claro. Pero el hecho fue que yo digo, ¿por qué ellos sí lo están haciendo y yo no? Entonces yo digo, bueno, unieron fuerza. O sea, empecé un montón de cosas que yo decía, no me quería dejar caer, pero por muchos momentos me pensaba que había fracasado, que mira cómo estás tú y mira cómo están los demás, mira dónde te quedaste. Ay, Es esa ese, vocecita negra que porque somos expertos saboteándonos. sí, Que, bueno, puede pasar, y yo no digo que no, eso pasa y esa vocecita aparece, es el diablito, ¿no? El angelito malo, el diablito. ahora le llaman ¿El el qué? síndrome del impostor, ¿no? Que le Eso, el llaman síndrome ahora. sí, suena bonito, ¿no? Suena Pero muy... en Pero realidad es esa voz es la vocecita que te sabotea, que es uno mismo. que te dice, mira, tú fracasaste, mira cómo a ellos les va bien, que no sé qué, que no Es, sé cuánto. Pero eso entonces es, sí, claro. llegó un momento que yo dije, me comuniqué con ese agente fiel que te comento que estuvo desde hacía tiempo, que yo le dije, ¿te gustaría hacer el estado? Porque son estados cautivos que yo manejo. Yo le digo, ¿te gustaría hacer Connecticut, ese estado conmigo? Sí, sí, Elenita, vamos a darle, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, su entusiasmo, ¿sabes qué? Él creía más en mí Que tú que en yo ti. misma. Entonces, Eso esas palabritas, pasa. no, que tú eres una dura, que no sé qué, que no sé qué. Yo se lo he dicho, pero creo que tengo que decírselo más, que de verdad que él fue un aliento de mi vida en esa parte porque él me veía como que yo la dura, que la no sé qué, y yo no me lo creía. Entonces, empecé a hacerle como caso a eso, lo que él me comentó, y volvió a darme la inspiración otra vez lo pensé porque yo ya no tenía concesión de oficina. Cuando tienes la concesión de la oficina, ahí está todo, utilízala. Claro. Aquí no, aquí iba a ser con mi propio bolsillo, ¿no? Entonces Sí. yo decía, ok, estoy generando una cantidad que me tiene tranquila, digamos que ya estoy ganando un poquito más y ahora voy a gastar ese poquito más. Eso también te ataca, porque digo, seré capaz, no seré capaz, que no sé qué. Ay, bueno, todo ese montón de cosas Las cuentas. que pasaron por mi mente y yo dije, ¿sabes qué? Sí, soy capaz. Entonces pongo la oficina, por supuesto que se viene mi agente fiel, y ahí fue cuando traje a la novia. Después mi hijo me veía, él estaba en otras cosas. Y cuando te hablo mi hijo tenía 19 años. O sea, acababa de salir del colegio, había Estaba estado chamo, trabajando. claro. Entonces se puso
a estudiar, raspó como 3 veces, 4 veces, a la cuarta creo que la pasó, porque eso no es indicativo, de que si la pasas a la primera o a la última o a las 1000 veces, la No, cosa es exacto. La lograrlo. cosa es que lo pase, pues. Porque él le costó en un principio, pero era porque no tenía mucho interés, pero cuando él se dio cuenta fue porque en el trabajo que él estaba como que tuvo una pequeña lesión y dijo, no, 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 yo no quiero hacer más esto, yo me pongo con eso. Pum, pasó. Y esa ya es otra historia, pero ya sobrepasó a la maestra. Ahora que tiene de parte doble, ¿no? Porque tiene al papá, que es muy bueno en los seguros, y me tiene a mí. Y te tiene a Entonces ti. nos superó a los dos, te podría casi Mira, ay, pero decir. qué chévere, qué orgullo, ¿no? Sí, claro, por Sí, da supuesto. Entonces orgullo. tengo a mi hija, que ella fue mi asistente, la primera asistente en la Ajá. oficina que tengo actualmente. Y ella no, yo no, es más, vino a ayudarme a abrir la oficina, a decorar, a pintar, a hacer cositas. Entonces yo le digo, mamita, es pleno open enrollment, necesito que me ayudes. Yo atendía a uno y ella se empezó a atender un mercado que yo estaba manejando, que prácticamente era nuevo. Y yo le digo, prepáramelos, tenlos listos y yo hago la venta. Y así fue, y así fue. Cuando terminó el open enrollment, me dice, me voy a sacar la licencia. Y yo, Claro, le gustó el asunto. y le gusta el asunto y ahora también es bastante exitosa y va por el hermano, me dice. Le tengo que ganar a mi hermano. Ay, Dios mío. Tienen una Pero qué competencia chévere, sana, pero sí. comiquísima porque los dos ahí están compitiendo. Y te puedo decir que son los top agents, no solo de mi agencia, sino de nuestro broker o Sí, nuestro FMON. El FMON es el que tiene las contrataciones directas, ok. ¿ok? Que es Febres, lo puedo reconocer en público. Nosotros trabajamos para él. Entonces, no solamente mis hijos son top agent en Eureka, sino en Febres también. Mira, Entonces, tengo la dicha y el orgullo de que mis agentes, ese grupito de agentes, todos hemos sido ganadores de premios, viajes, un montón de reconocimientos por el alto desempeño. qué bonito. Y Bastante. familiar Y todo. familiar todo. Que eso tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Pues no se Bueno, pueden pues enemistar. no, para O tratemos nada. de que Es no, que esa pues. es otra cosa que me encanta de mi grupo y tal vez por eso no estuvimos muy abiertos al público, porque tenemos un ambiente tan lindo en la oficina. Ahora ya no van porque son unos ingratos, porque como uno se compró casa más lejos, entonces ahora se trabaja de su casa. Bueno, La ¿ves? otra compró también casa Ese es por el allá asunto. y yo le digo, Ese es el no, así no puede asunto. ser, le digo Sí, yo. el asunto de la familia. Claro. Pero mi hija está en Oklahoma, pero ella está todo el Ok. tiempo pendiente, estamos conectadas todo el tiempo por Zoom y así estamos todos. Pero los que están aquí en Florida, tengo una que todo el tiempo va a la oficina y yo le digo, ay, no, qué chévere, porque no están obligados a ir a la oficina, lo pueden hacer desde su casa, pero Sí. la sinergia que se tiene en un lugar de trabajo cuando todos están en producción Totalmente, contagia y eso totalmente. creo que fue uno de las cosas principales que hicieron que mi equipo fuese tan exitoso. Qué maravilla. Ujú. @Eureka Multiple Services. Sí. Elena, vámonos a Perú. Pues tú te fuiste muy chiquita de Perú. Sí, a los 6 años. Yo soy la menor de 4 hijos y yo tenía 6 años en ese momento. Cuando salen de Perú. Sí, primero sale mi papi. Mi Ok. papá salió primero en el 79, asumo, más o menos, en el año 79. Es un montón de años. 40 y pico. Exacto, salió en el año 79 y estuvo como un año preparando para que ya nosotros fuéramos con mi mami. Entonces nosotros llegamos, ya mi papá estaba instalado y todo eso. Yo me quedé ese año escolar en la casa porque era como que o repetir el grado o tenía que esperar. No, te quedas en la casa. Y yo en mi casa con mi mamá. Tranquila. Nosotros llegamos en diciembre del 80 a Venezuela. A Venezuela. Entonces ¿Llegan a yo dónde? ¿Qué a parte? Barquisimeto. A Barquisimeto. Ujú. Franklin. Entonces mi pregunta que te hice en un principio, entre el ceviche y la arepa, puedo decir entre el ceviche y un pepito. Cónchale, ahí sí me la pones difícil. Ella es guara de corazón, qué fuerte, es guara de corazón. Sí, Te la sí. pongo Me difícil, la ¿estás pones viendo? difícil. Bueno, Ve, el ajá, ceviche para el almuerzo y el pepito para la noche, porque el exacto. pepito tiene Entonces que ser de ya, noche. arepa, A mí no me ceviche, pongas a comer pepito, eso tiene reglas. el Eso tiene reglas, el pepito. pepito es de noche. Y mientras más tarde, mejor. Porque era la calle del hambre. Ay, qué rico. Sí, a golpe de 2, 3 de la mañana. Esa era la hora del pepito, imagínate. Imagínate tú. Sí, Y señor. entonces vienen para acá, para allá, para acá, para A Venezuela Venezuela en el en el 80. 80. Y bueno, yo, como te conté, me quedo en la casa, mis hermanos van todos al colegio y ahí empieza nuestra vida.
Mi papá, arquitecto, él estuvo trabajando, después vino una época donde las leyes venezolanas para ese momento no permitían personas extranjeras trabajando en cargos públicos, porque él estaba en un cargo público, si Ok, no me equivoco. Entonces hubo una baja y estábamos en clase media, media para abajo. ok. Entonces, siempre estuvimos los 6. Bueno, mi hermana se fue a Caracas desde muy joven. Este, entonces éramos mis hermanos, mis 2 hermanos y yo, y prácticamente siempre estaba sola porque ellos 2 estaban, jugaban, salían y yo solita jugando, La chiquita. la chiquita. Este, ¿En qué estudias en Caracas? en Barquisimeto. En Barquisimeto, perdón. No llegué, empecé a estudiar diseño de obras civiles, pero conozco al que fue mi primer esposo y Ok. me enamoré, nos casamos a escondidas, no te lo pierdas. A escondidas. Sí, o sea, ¿qué te No puedo oigas esta decir? parte, Bárbara Briana. ¿Qué te puedo decir? A ¿A los qué edad 18 años, con tenías? esos planes tan extraordinarios, Tenías 18 años. 18. 18 años. ¡Ay, Dios santo! Y Entonces, te fuiste y te casaste a escondidas. los planes ilusos nuestros de ese momento era que nos íbamos a casar a escondidas porque teníamos un amor loco. Entonces, Ay, en Dios 3 mío. años que nos graduamos, ya íbamos a decir a la familia para que formalizáramos, hiciéramos el matrimonio, no sé qué, pero Oriana llegó anticipada. Tu hija Entonces, todos mayor. los planes se desmoronaron. Sin embargo, bueno, Qué malos son para estuve, esconder las cosas. cónchale, Muy, ¿vale? muy malos para esconder. Sí, entonces Ay, ya estábamos casados, ya después empezamos a vivir juntos, todos, la familia. Como todo al principio, como que entré por la puerta trasera, entonces no yo no fue me quiero imaginar fácil, esa bomba que tú, no fue cuando tú echaste fácil esa en bomba fue a tu fuerte, papá y a tu fue una mamá. época bastante fuerte, pero después todo el mundo cayéndose la baba por la Claro, niña. obviamente. Entonces, la consentida, la primera nieta de ambos Sí. lados, una muñeca, o sea, ¿qué te puedo decir? Ya lo demás, bueno. Y bueno, por nuestra propia inmadurez, bueno, nos dimos cuenta, en 5 años duró mi matrimonio, Ok. no funcionó más, sin embargo, igual tengo, digamos, esa particularidad de que mis ex esposos después terminan siendo mis amigos, porque Amiga. esa es una relación que nunca se va a perder. Tenemos una hija en Tienen una, común, vamos a claro, tener nietos, vamos, o exacto. sea, Sí, sí, sí. Van a estar entonces siempre presentes en la vida es correcto. Entonces, del otro. y realmente yo he escuchado de casos tétricos de exparejas y cosas, y en realidad lo nuestro fue que incompatibilidad de caracteres, como le decían Exacto, antes a todos ya. los divorcios. Claro. Entonces, bueno, eh, ya ¿Qué llegaste después a estudiar? estaba estudiando diseño de obras civiles y ahí quedó. Después intenté estudiar contaduría pública, no tenía la solvencia financiera, porque yo ya estaba sola con la niña. Ok. Entonces traté de estudiar, pero no me daban los números, no me daban los números. Yo lo que hacía era vendía ropa, trabajaba en una tienda, o sea, no ¿Te tenía metiste ninguna profesión negociante desde siempre. desde De siempre? hecho, me ¿Te gustaba la decían, venta? mi mamá me decía la turca. Ah, Desde imagínate chiquita, o tú. sea, desde chiquita yo le vendía productos Avon, que mi mamá se inscribió en Avon, pero salía yo, Tú eras era la que... con el catálogo vendiendo por Pero toda entonces la te tendría organización. que ir chévere porque uno veía a una muchachita chiquita con Avon y uno le daba cositas y uno compraba. Bueno, las Eso mamás de era mis amigas me compraban. una táctica de Sí, manipulación. no, y me acuerdo que en ese entonces que uno era niño de verdad en ese entonces, porque digo yo ahora las de 12, 13 años dirán, "Y qué tonta". Pero Sí. yo me acuerdo que yo escogía algo del catálogo, no me daba plata mi mamá, sino que yo escogía del catálogo y escogía la línea Topsy, que era como Ay, fresita. Dios mío, Imagínate, sí, entonces yo tenía claro. el labial, el rubor, la Todo. cremita, el no sé qué, todo. Y esa era mi motivación, tener mis cositas de que yo me ganaba vendiéndole Pero sabías que sus había, productos. claro, que era producto Claro, del trabajo. claro. Después me acuerdo una vez que fui, la primera vez que cuando volví a Perú, yo fui y me traje mercancía. Y con eso revelé la foto, porque en ese tiempo se revelaban fotos. Había tomado 7, no sé cuántos rollos, y eso no era barato, revelar No, fotos en aquel entonces. no. Entonces, esa mercancía que yo vendí, con eso pagué mis fotos, mis cosas. O sea, siempre estaba con el negocio en mente. Ok. Muy poco. Y trato al cliente, pues, que es tan Claro, importante. realmente, si te cuento que he tenido trabajos de sueldo fijo y eso, son casi, o sea, no pasarán de 5 años en toda mi vida, acumulados de diferentes cosas que podía haber hecho. Siempre he sido como independiente, Muy independiente. ujú, y siempre me había llamado la atención eso. Mira Entonces, qué bien. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa que decides irte de Venezuela?
y venir para Bueno, para acá. ese entonces yo ya estaba casada nuevamente con el papá de mis hijos, que es el que me introdujo al mundo de los seguros. Para ese momento teníamos, Venezolano. sí, para ese momento teníamos solamente a Alejandro. O sea, yo tenía a Oriana, él tenía a Jesús, su hijo mayor, que eran de la misma edad que la mía, y el nuestro era el tuyo, el mío y el nuestro. Exacto. Entonces teníamos a Alejandro y la situación del país, o sea, nos hizo decidir irnos. Yo siempre había querido irme, de hecho yo ya había intentado, cuando me había separado del papá de mi hija, venirme a los Estados Unidos porque tenía un tío o algo que me habían dicho, no, vente, que Ujú. no sé qué, y no tuve la visa, porque yo en ese momento sí era peruana. Entonces los peruanos era mucho más difícil conseguir visa para los Estados Ok. Unidos. Entonces cuando la tuve fue porque la tuve a través de mi esposo, que eran familia italianos, entonces tenían Sí. como más opción. Entonces, cuando yo intento irme, yo seguía ya entonces divorciada y peruana, entonces dijeron, no, no, esta tiene todas las señales de que se va a ir a Todas, quedar, pero todas las todas. banderas rojas, Sí, todas las banderitas. sí. Ella se queda. Entonces no me la Claro. dieron y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Porque entonces, bueno, conozco al papá de mi hijo, nos casamos, tengo al niño, la situación, bueno, nos dijo, es hora de irse y así fue. Nos vinimos solamente con el nuestros hijos mayores se quedaron, Ok. estaban cursando el 5.º año de bachillerato, entonces la idea era, como siempre las ideas que a veces quedan así mal fijadas, la idea era establecernos en ese último año que ellos estaban del colegio para nosotros ya tener un estatus migratorio y poder solicitarlo. Y así fue. Ok. Pero ninguno de los dos aceptó después cuando los dos estaban ennoviados. Los Los chamos. chamos dijeron, Ya ellos no, no no, que ya no querían. querían. Aparte que tenían sus otros papás allá. Entonces el venirse para acá significaba de que quién sabe cuánto tiempo no los iban a ver. Entonces era un poquito Claro. difícil. Sin embargo, bueno, Alejandro que se vino con nosotros, que él vino a la misma edad que yo me vine de Perú, a los 6 años se vino él para acá. Es chiquito, sí. La intención era de que yo me quedara con él para evitar ese tipo de cosas que uno siempre escuchó de que en los colegios, las drogas, las Sí, cosas, la sí. soledad, el cambio, esto, lo otro. Entonces, pero yo me sentía muy frustrada estando en la casa. Entonces siempre empecé que sí vendiendo, empecé vendiendo productos Mary Kay, que son unos productos de belleza, Ajá, pero yo claro. andaba sin carro, entonces andaba en autobús para allá y para acá con mis cositas Ay, y Dios mío. eso, haciendo Sí. el maletín para hacer la limpieza de cutis. Como te digo, siempre emprendiendo. O sea, en ese tiempo todavía no tenía documentos. Posteriormente ya me llega y entro a yo una cadena de esas de comida rápida, pero a los 15 días, a las 3 semanas, con mi sueldito y mi cuestión, Sí. sentía que me hundía y me estancaba horriblemente. O sea, el entorno que había era de personas que estaban acostumbradas a tener trabajos fijos y que no aspiraban más allá. O sea, tenían su sueldo y yo me Y tú no, sentía tú que querías cada día más. me estaba embruteciendo, de verdad, Ok. porque era tan mecánico lo que yo hacía. Y era tan mecánico y a pesar de todo no me dejaba pensar, porque yo decía, ay, no, yo tengo que salir de esto, voy a hacer, y concéntrate haciendo la cosa, entonces, ay, yo tengo que salir de, mira, es que le parecía una repetidora todo el día Exacto. tratando de tener ideas y el estando ahí no No me te dejaba. permitía crear nada, idearme nada. Y yo decía, Dios mío, una amiga después me dice, mira, están buscando a alguien en el front desk de una cuestión de Zumba. ¿Quieres el trabajo? Y yo digo, ¿qué hora es? No, después de las 4, las 5. Entonces yo en el trabajo que estaba en la cadena esta de comida, era de 5 de la mañana a 1 de la tarde, una cosa así. Ay, Buscaba al Dios niño al mío. Ok. colegio, entonces yo decía, sí, sí quiero, porque tampoco se ganaba lo suficiente. Yo me acuerdo que yo cobraba $180 semanales. Ay, Y yo decía, Dios porque mío. eso era otra cosa. No podías llegar a casi la hora fija, no te pagaban overtime, perdón, se me Exacto. confunden los términos. Overtime, porque no querían pagarte más a la gente, entonces te mandaban para tu casa. Entonces habían semanas que te tenías unas horitas, $180. Y yo decía, claro, en el momento de la primera vez de que no venir ganando nada, ganabas eso, Bueno, chévere, ay, yo, claro. guau, que no Pero sé luego qué, pero después me empieza a empiezo a ver pesar. que no. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar una segunda opción. Entonces llegaba a la casa, llevaba al niño, daba chance de que llegara el papá y chum, yo me iba a la de Zumba. Entonces ganaba como un poquito más, ¿no? O por lo menos la suma. Y de pronto digo, ay, yo prefiero quedarme en el de Zumba y dejar este otro porque era agotador, ¿no?
pero justo en Se te estaba esa, haciendo pesado, pero es que si sí, tenías que estar de las 5 de la mañana correcto, a la 1 y luego esto era en la noche. hasta las 9 de la noche. Igual era pesado. Sí, entonces yo digo, pensando, ¿no? Que si lo dejaba, ¿no? Y ¡pum! Quedé embarazada. Mira, Entonces, Diosito te mandó la respuesta. entonces ya ahí, bueno, chao, familia, ya los quise, todo bien. Entonces, me quedo con el trabajo de Zumba, pero ahí digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo ahorita voy a tener un bebé, yo necesito algo que me dé tiempo, que no sé qué, ya no puedo estar fija en un horario fijo. Sí. Entonces, ahí fue cuando inventé lo de ser event planning. Pues digo, ¿qué puedo hacer que sea diferente cada vez y que me guste hacer, yo, hacer fiestas, hacer bonches, planificar? Y así fue en un momento, pero el único problema era de que siempre me pasaba de los presupuestos. Entonces perdía. Porque No, pues no entonces yo, servía. porque me decían, ¿Qué? decora esto, entonces nosotros queremos esto y esto, entonces aquí está el presupuesto, pero ay, no, le hace falta como que una cosita más. Y se ve más Ay, bonito así. no. Entonces cuando iba a ver, mi ganancia era mínima Claro. porque le ponía de más, yo no podía cobrar más de lo que ya había Ya lo, establecido. claro. Entonces me empecé a dar cuenta de eso y dije, no, hubo 2, 3 fiestas que fueron Espectaculares. magníficas, magníficas y lo que quedó fue el cansancio, porque Bueno, es que no, es pagué a la gente cuando voy a ver. nada. Nada, entonces yo dije, ay, papá. Para ese entonces ya había nacido el bebé. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con el bebé? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Ya lo de las fiestas veo que no me es rentable mientras no cambie mi mentalidad. Sí. Aparte, que había que estar como enfocado más al americano o empresarial, porque el latino tiende que mi cuñada me hace la torta, Sí. yo hago los centros de mesa, mi mamá hace, entonces cuando tú Los vas a ver, pasapalos. lo único que le tenías para ofrecer era una cosita así, entonces no se le sacaba, Si no rendía, pues no. no rendía. Entonces, bueno, ya me deshice de la idea y ahí fue cuando el papá de mis hijos me dice, él trabajaba en construcción, me dice, ¿por qué no te sacas la licencia de Realtor? Estoy trabajando con una Realtor y ya todo el tiempo tiene casas nuevas, no sé qué, reparaciones, ta, 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 ta. Y yo digo, ok, y ahí fue donde me la saqué. Empecé a trabajar con ella misma, con la que le daba los trabajos de construcción a él. ¿Y te acuerdas del cheque de $180 que te comento de McDonald's? Ya lo, Ya lo lo dijo. mencioné, ya lo mencioné. Eh, Mi primer cheque de real estate. Yo salgo en una foto ahí muy feliz con mi cheque. $250, mi primera comisión. Yo digo, ¿por qué tan poquito? Después me pongo a ver yo claro, yo estaba feliz porque era mi primera venta, sí, ¿no? sí, Y que exacto. me había costado un mundo, porque cuando tú te haces realtor, tú sales completamente preparado a nada, porque es un examen que tú pasas, pero ahora es que te toca aprender. Entonces, que cómo se hace un contrato, que cómo se hace esto, o sea, Claro, a empezar, sobre la marcha para agarrar exacto, pero la entonces experiencia. yo entro con esta agencia, con esta persona que empleaba al papá de mis hijos, y todo el tiempo estaba viajando. O sea, yo ya quería la vida que tenía ella, ¿no? Se la pasaba viajando, viajando, viajando. Entonces en Tú la no estabas oficina, gateando y tú querías correr maratón. sí. Entonces, ¿qué pasa? No había quien me enseñara. Entonces, Ah, porque normalmente en las agencias que tú entras, normalmente entras a un porcentaje split con tu sí, broker porque ok. te dan entrenamientos y te dan un montón de cosas. Y cuando tú ya estás preparado, ya te dan tu 100%. Pero en este caso me quitaban no sé cuánto por ciento, pero no había dicho entrenamiento. Y ella trabajaba con algo que se llama REOs, que eran reposiciones de los bancos. Eso no es tan fácil, y menos para alguien que acaba de sacar su licencia y no sabe nada. Entonces había que hacer el contrato con el banco, o sea, una cosa, y para mañana para el Ok. cliente era un hindú, y yo no hablaba ni inglés y mucho menos hindi. Ay, Entonces, ay, fue como cuesta arriba, pero entonces cuando lo logré, así hayan sido 250 no, pero dólares, eran los más preciados del planeta, claro, claro. claro, me sentí realizada porque fue mi primera venta y fue bien cuesta arriba, porque los tiempos, las cosas, el contrato que faltó esto, que faltó lo otro, o sea, tuve que aprender como que a los golpes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí no duré mucho. Tuve algo que creo que no fue muy favorecedor, que, como dicen, brinqué mucho de broker en broker tratando de buscar uno siempre anda buscando que si los leads, que te den los leads, que no sé qué, alguien me ofreció leads, después resulta que no eran tan así. Entonces, andaba siempre buscando hasta que llegué a uno que fue con la que duré más. Eh, no es que no vendía nada, pero no como esa gente que vende ahora millones al año. Ok. Yo vendía para Bien, las bien. vacaciones, Ok. para las vacaciones. Realmente, Ok. o sea, yo no pagaba, no cubría nada de la casa, pero sí nos podíamos dar unas buenas vacaciones con esa comisión que yo había hecho Ok. de pronto hoy. Exacto. Entonces,
esa fue la parte que hice. Y de ahí ya, bueno, ya lo que te conté de que cuando entré a los seguros, que ya fue diferente. Ya fue bastante diferente porque ya como que me enserié más, ¿Y te sobre gusta, todo la responsabilidad, ¿no? que y te tenía. gustó mucho más esta parte de los seguros? Sí, sí. Esto O sea, de poder explicarle a la gente fíjate que la importancia de estar yo asegurado. empecé ¿Qué? con un mercado muy bonito. O sea, sí estuve en lugares, en ferias, en cosas, pero ese mercado que yo te digo que es foráneo, cuando yo atendía a las personas y eran mucho culturas y personas centroamericanas, que yo no había tenido tanto contacto, porque aquí casi todos somos venezolanos, Sí. colombianos, otro tipo de nacionalidad. Entonces yo no había tratado con ese público. Y era tan bonito cuando después que tú los atendías te decían, Dios te bendiga. O sea, ya yo eso lo recibía primero porque es una bendición en tu vida, ¿no? Sí. Pero también de que se habían sentido bien atendidos. Entonces eso era bien bonito cuando las personas te trataban así. Entonces eso me mantenía contenta y yo seguía trabajando con ellos y me referían y así fue creciendo, digamos, mi mercado, pero como te digo, era yo nada más y llegué al punto de que, ya está bien lo que hice, no iba más allá. Entonces, sigo manteniendo a esos clientes, tengo clientes que están conmigo desde el 2017 Qué chévere. y me han referido a sus familiares y sus cosas, y lo que yo hago es agregarles servicios, o sea, ahora, ¿de qué otra manera te puedo ayudar? Claro. Entonces ya hacen los impuestos conmigo, o sea, todo eso ha ido creciendo y es lo que quiero que mis agentes sean unos agentes integrales. Actualmente casi todo es salud, Sí. solo salud, lo que es Obamacare, lo que es los suplementarios. Pero mi deseo es que ellos puedan hacer todas las áreas también, porque esto no es quedarse ahí, esto es crecer, crecer, Sí, que esa es la cada quien idea. yo pueda tener su propia agencia, si Dios quiere. Hecho está, claro que Ujú. sí. @Eureka Multiple Services. Ya lo saben, ya la escucharon. Vamos a asegurarnos. La importancia de estar Uf, asegurados. no te imaginas la cantidad de personas que conoce uno en este mundo que perdieron un seguro. Ay, una vez tuve un caso de una señora que estaba intentando asegurar al esposo, no sé por qué razón perdió el seguro, y se enfermó. Ah, Y estuvo, o sea, se enfermó y después al poco tiempo murió, pero ese tratamiento que se hizo tuvo que pagarlo. O sea, ese sí. tratamiento tan costoso era de su bolsillo y para más ñapa, el señor fallece, entonces eso no es una deuda que murió con No, la persona. esa duda Entonces, queda. es como que feo, porque tuviste en tus manos la manera de poder ayudarlo y por alguna razón la persona o no tomó la póliza o algo. Entonces, a veces uno queda como que insistente porque y la gente piensa que es porque uno quiere hacer la venta, ¿no? Ves que vemos en este medio, uno ve tanta gente que por Sí. no haber aprovechado o no haber aceptado algo en un momento determinado, pierden, la oportunidad de estar asegurado y de recibir la ayuda necesaria en ese momento tan Por- doloroso o porque tan muchos no, necesitado. sí, muchos no entienden la importancia de estar asegurado porque como no es algo tangible, Ventas entonces intangibles son difíciles. es complicado, pero toca entender que es como es una prevención. Ok, qué chévere que a uno no le pase nada y uno no lo utilice, gracias a Como Dios. decía Gilberto Correa, ¿Cómo ¿no? era que Es decía? mejor, ¿cómo es? Que- Ne Tenerlo y no necesitarlo que que necesitarlo necesitarlo y y no no tenerlo. tenerlo. Sí, Claro, pero definitivo, o sea, te toca hablar con la gente por y, supuesto. hacer que lo entiendan, porque al final es para nuestro propio bien. Porque, o sea, cada póliza se trata de manera diferente. Por ejemplo, el Obamacare es algo que tú tienes que tener obligatoriamente sí o sí. Soy una persona muy sana, pero tú no sabes en qué momento Pero es que te no, caíste, te torciste, te doblaste, ya, te pasó exacto, algo, te dio una claro. pulmonía de pronto. O sea, es algo necesario. Y con los subsidios que da el gobierno, son a veces tan cómodos de pagar. Ahora, aunado a eso, si tienes una póliza suplementaria, las pólizas suplementarias son las que te pagan a ti. Es como cuando tú estás en un trabajo y te aseguran contra accidentes, te aseguran, pero Ok. eso es que estás adquiriendo tú esa responsabilidad porque eres independiente o lo que sea. Ujú. Por lo menos en mi caso, a mí quién me asegura nadie. Yo soy independiente, yo misma tengo que cubrirme y yo estoy cubierta por todos lados. Por donde tú veas, yo Pero estoy imagínate, cubierta. claro. Entonces, eso hace que te ayude en un momento determinado que no puedas trabajar y estés hospitalizado, bien sea por un accidente o por una enfermedad, te da un beneficio a ti. ¿Para qué? Para que cubras o esos copagos
que tienes de tu seguro regular o simplemente para cubrir tu renta, para cubrir tu carro, para cubrir tantas otras cosas. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes estar en un hospital una semana, un mes. ¿Quién paga tus biles? Si Ujú. tú vives el día a día, si tú tienes un trabajo del cual depende toda tu familia. ¿Qué pasa en ese momento? Ay, Dios mío, Se sí, acumulan. Y claro. aquí no es que, ay, no, pobrecito, el señor está enfermo, vamos a darle más chance. No, no, no. No, Al mes ya tienes la carta de Vision no, en por la casa. supuesto. Entonces, no es algo que a los 2 meses te quitan el carro. Entonces, y cuando tú vives el día a día, y te lo digo por experiencia propia, cuando tú vives el día a día y algo hace que se te atrase un pago porque por una enfermedad, porque no estuviste, porque se te dañó el carro, no pudiste ir, lo que sea, eso crea un hueco que tú no lo puedes tapar, porque si vives el día a día, tú tienes tus gastos cubiertos. Al haber Claro. ese hueco, lo que es tapar una olla con otra y así, Exacto. no lo llegas a menos que ganes algo adicional, es que vas a poder cubrir ese hueco, si no ese hueco te va a ir arrastrando. Entonces, te digo que por experiencia propia, porque en ese momento cuando estaba con el papá de mis hijos, él trabajaba en construcción y estaba pintando una cocina, algo con un spray. Ujú. Resulta que fue alérgico, no sé qué cosa, y le dio como una asfixia, Y él algo, y estuvo no lo sabía, como, claro. no, fue algo, fue al hospital, no lo dejaron recluido, pero tuvo que guardar reposo porque le dio como una taquicardia, una cosa respiratoria, una cosa extraña, súper extraña, y estuvo como una semana que no pudo trabajar porque no tenía la fuerza, no tenía cómo. A la otra semana dijo, no puedo quedarme, y se fue a lo mejor todavía un Un poco poco afectado, pues todavía. afectado, pero esa semana nos causó un Claro, déficit en las finanzas terrible, claro. al punto que creo que perdió la camioneta en ese momento, porque Wow. él traía un circulante el cual se frenó. Entonces, esas son las cosas que se pueden evitar con un seguro que te vale 20, $30 mensuales. Está oyendo, ¿no? Entonces, yo digo, es tomar conciencia. Y ahora ni te digo de las pólizas de vida. Las pólizas de vida, la gente cree que nunca va a morir, o que nunca Qué le puede cosa, dar, ¿verdad? o Que que yo nunca creo le que, puede dar una enfermedad. o que nunca le puede dar una enfermedad y creo que tal vez evitamos, por algún miedo o algo, Supersticiones, evitamos sí, las no, ay, vas a traer supersticiones. la pava, que no sé qué. Espérate, no, estás atrayendo la muerte. Sí, O cuidado porque le estás dando ideas a la esposa o al marido, sí, que entonces te va a matar por el seguro. Ay, no, por favor. no, 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 déjense de esas cosas. @Eureka Multiple Services. Entren ahí a esta página, vean todos los servicios que tiene Elena para ofrecer. Servicios importantes para hacer las cosas bien en este país, es porque hay que hacer correcto. las cosas bien. Eso es totalmente de acuerdo. Cuando empecé con la parte de los impuestos, que eso fue posterior, eso fue ya hace 4 años, empecé con la parte de los impuestos y me encuentro de clientes que o sea, hacían que le hiciera el presupuesto, que les preparara, ay, Sí. sí, ya va, que no sé qué, se iban, buscaban otras opciones que les daban mucho más. Y yo le digo, yo estoy rigiéndome por todas las reglas, todas las normas y siempre estoy tratando de buscar ciertas cosas que te puedan favorecer, pero ese monto, entonces montan unas cosas Sí. que la gente cree que el IRS no se da cuenta. Y déjenme decirles que sí, también por experiencia propia. Ah, ¿ves? Es que es Entonces una maravilla. yo cuido a Claro. mis clientes de que cometan esas barbaries, porque ¿qué pasó? En ese momento, si siempre yo tengo que echarle la culpa será al papá de mis hijos, porque insisto que él trabajaba en construcción y él tenía muchos gastos, efectivamente, pero no llevaba un control de nada. Entonces, o sea, más o menos por los estados de cuenta o algo así, es muy desordenado, era bastante desordenado. Entonces, puso un monto de gastos que lo fue repartiendo, bueno, más o menos tanto en herramientas, tanto así, al ojo por ciento. Ajá. Y lo puso todo lindo y todo precioso, se mandó a la IRS, nos devolvieron y todo eso con la cosa de los niños. Felicidad. Todo Ajá. era felicidad en ese momento, un año después, no sé cuánto tiempo después. Ay, hemos notado que tenía unos gastos y tuvo este tipo de cosas, no sé qué, por favor, necesitamos las pruebas. Adiós, luz que te Ay, Dios apagaste. mío. No hubo pruebas porque no había guardado nada. Quién sabe si en realidad los tuvo o no los tuvo. Era lo que él más o menos estimaba. Claro. El hecho es que no hubo cómo comprobarlos y hubo que hacer una devolución y tuvimos arrastrando 7,000, 11,000, no me acuerdo ya. También Claro. tuvimos problemas con el seguro. En ese tiempo no trabajábamos con los seguros y habíamos puesto una cantidad que no era y en los taxes te dicen, ok, tú pusiste que, por decir, ganabas 20,000, en realidad ganaste 60,000. Ahora devuélveme todos esos créditos fiscales que yo te di y Ay, ahí sí Dios mío. llegó una cuenta por arreglar de $11,000. Claro. Entonces, esas son las cosas que yo trato de evitar a mis clientes porque
por hacer ese tipo de cosas, en el momento a lo mejor, y a lo mejor el IRS no se da cuenta nunca. Pero ¿y si mejor, sí? exacto, pero mejor evitemos, Claro, digo, sobre todo vamos a que evitar todo eso eso, después claro, te afecta en te tu parte afecta del de tu estatus estatus. migratorio. O sea, ¿para qué vas a poner en riesgo No, no, no vale la tantas pena. cosas, Hay que tantas hacer las cosas cosas bien desde y un ya. principio? Claro Desde un que principio, sí. yo de verdad, y yo lo hablo mucho con mis agentes, aquí se manejan valores, valores de que se hagan las cosas bien, las cosas correctas bajo la ley. Aquí no hacemos trampas. O sea, en esto, en todo lo que yo me he manejado, que Sí, son seguros, taxes, real estate, hay de todo. hay de Hay de todo. todo y yo no quiero estar en ese montón. Yo Pero quiero mantenerme sí, lo que tiene que abundar es como dijiste, los valores, la ética. la ética profesional. Yo le digo, eso no se hace, eso es antiético. Y muchas veces he tenido conversaciones entre mis mismos agentes, porque nosotros trabajamos eh, y que si el cliente llama a Eureka, pero resulta que era de Pedro y lo atendió María, María, lo siento, pero ese cliente es de Pedro. Exacto. O sea, Ok, respétalo, ya claro. el cliente lo trabajó y eso se respeta. Perfecto. Yo digo, es que eso empieza desde Así casa. tiene que ser, Eso claro. empieza desde casa. Entonces yo de verdad manejo mucho la parte de los valores, la ética y todo, porque es lo que te mantiene y tu nombre es el que se mantiene limpio y eso es, para mí tiene mucho, mucho valor. Totalmente de acuerdo contigo. Ujú, Elena, tú eres héroe de tu propia historia. sí. Ella lo dice con Sí. una sonrisa amplia porque así es. Mm, Claro que sí. sí, actualmente, esa Elena que no se lo creía, ahora me lo creo. Me lo ¿Ves? creo y me siento ahora en capacidad de transmitírselo a otras personas para que también se lo crean. Me parece espectacular. Ujú, Así tiene que ser. ujú. ¿Y cuál es ese superpoder? Porque al ser héroe, heroína, pues hay un superpoder, uno, dos o ¿Sabes tres. que eso me lo he planteado en varias oportunidades y como que todavía no o sea, no sé si será un superpoder, pero una de las cosas que quiero, y es porque como yo tuve tanta necesidad, tanta carencia a través de todos los años, desde, digamos, desde mi infancia, incluso ya en el matrimonio y todo eso, que siempre estábamos cortos, Sí. mi superpoder es hacer que la gente gane dinero, que la gente ¡Ah! sea exitosa. Niña, pero qué superpoder tan chévere. Sí, yo quiero verlos a todos triunfando. Qué Cada vez, lindo. cuando, por ejemplo, una de mis agentes ahorita se compró su casa. Ay, Y eso te me da tanta alegras. felicidad. Mi hijo se acaba de comprar su casa. Entonces, eso. Y me gusta impulsarlos, que lleguen ahí, que lleguen ahí. Yo ahorita sí hago mis ventas personales, pero más me encargo de dirigir la agencia a nuevos mercados, nuevas cosas, Ok. nuevas oportunidades para que los que ya están sigan creciendo y los que se vayan a incorporar puedan conseguir una manera de cómo ver de que esto sí es una carrera realmente. Sí, por supuesto que lo es, imagínate. Qué bonito, eso habla muy bonito de tu empatía. Ujú. Tienes empatía por la gente, porque el alegrarte del triunfo ajeno, Sí, eso es una cosa maravillosa y que viene de adentro y es empatía, lo que más necesitamos en este momento en el mundo. sí, señor. Así que gracias por eso. Ujú. Elena, gracias, mamacita bella. Gracias Gracias a por habernos ti. contado tu historia. Elena Carrillo, @Eureka Multiple Services. Sí, sí. Ya lo saben, aquí tienen todos estos servicios para hacer las cosas chéveres, para hacer las cosas bien. Gracias por eso, Bueno, mamacita. y también que tenemos 2, 3 puestitos para quien esté interesado Quien en esté formar parte de interesado, nuestro pues equipo. imagínate, claro que sí, quien esté interesado, pues ya lo saben, tienen esta oportunidad de empezar en esta carrera maravillosa, una carrera linda, al servicio de la gente, donde el valor y la ética están presentes. Eso me encanta. Sí, siempre lo voy a llevar así, como un estandarte. Gracias por eso. Y Eureka, me encanta Eureka, el nombre. somos la solución. Somos la solución, así Sí. mismo es. Gracias a ustedes también por seguir con nosotros aquí en Héroes, escuchando estas historias maravillosas, estas historias que nos inspiran, que nos motivan y que nos abren la mente a muchas posibilidades. Si no es este sueño, puede ser otro, pero un sueño se va a cumplir, así que labore por eso. Síganos también en nuestras redes sociales, @HispanoTV, igualmente en YouTube y nos seguiremos viendo. Muchas bendiciones.